Buenas tardes a todos, ¿cómo están mis amados? Reciban un saludo en esta tarde. Estamos en un tiempo muy especial, conmemoramos a nivel mundial una obra maravillosa, una obra de amor, una obra que solamente alguien que te amó de verdad pudo realizarla y pudo llevarla a cabo. Y esa fue la obra de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Quiero invitarte en esta tarde para que estemos muy atentos a esa enseñanza que el Señor nos dejó a través de su palabra. Cuán bueno es nuestro Dios. Poder conmemorar después de tantos años, de tantos siglos, su muerte y su resurrección. Esa es la gran victoria que Dios nos dio a los seres humanos. Y en esta tarde le damos gracias al Señor porque ha sido bondadoso en gran manera. Gracias al Señor por su ternura, por su bondad y por su amor. Y gracias por dejarnos conocer a su Hijo amado. Le damos gracias al Señor por habernos dado de ese amor tan especial. Ese amor que seguramente, si tú no lo has conocido, un día lo vas a experimentar y esperamos que sea hoy. Y tú que has venido experimentando ese amor de nuestro amado Señor Jesucristo, no tiene precio. El que llega a los pies de Jesús jamás se quiere ir. El que llega a conocer ese amor sin igual, nunca quiere caminar lejos de él. Saben, mis amados, conocer a Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Conocer a Jesús, su amor y saber que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros no tiene valor, porque es algo tan grandioso. Y cuando tú reconoces que el Señor te amó con ese amor infinito, con ese amor eterno, nunca quieres caminar sin Él. Voy a invitarte para que cierres tus ojos y vamos a orar juntos y vamos a agradecer a Él por aquella obra tan maravillosa realizada allí en la cruz con tanto dolor. Nunca una obra que costó tanto dolor y tanto sufrimiento vino a traerle tanto gozo al ser humano. Cierra tus ojos y oremos en esta tarde. Amado Señor, agradecemos tu presencia. Agradecemos, Señor, ese amor tan infinito, ese amor que no tiene precio, ese amor sin igual. Señor, la gran necesidad del ser humano es sentirse amado. El gran vacío que hay en el corazón del hombre es la falta de tu amor. Y aquel vacío tan grande, Señor, tiene la forma de tu amor. Amado Jesús, hoy encomendamos este tiempo en tus manos. Ponemos delante de ti nuestra vida para decirte, Señor, te necesito conocerte, pero hoy, más que decirte cuántas cosas necesito, quiero decirte, Señor, que te amo y que quiero tener una relación de amor, de amistad, una relación de vida contigo, que tú te vuelvas mi estilo de vida, no solamente una práctica más. Señor, de aquí en adelante quiero ponerte mi causa, Señor, mi causa, mi vida, todo lo que soy, entregarte mi familia en tus manos, entregarte mis relaciones interpersonales, Señor. Ponemos delante de ti todo lo que tú nos has entregado para que tú nos ayudes a ser buenos administradores de todas las bendiciones que tú has entregado en nuestras manos. Señor, gracias por confiar en mí. Dile en esta tarde, Señor, gracias por confiar en mí, una familia, unos hijos, una esposa, un esposo. Gracias por confiar en mis talentos, por confiar en mí, Señor, tus cosas, porque nada es mío, nada me pertenece, todo es tuyo. Gracias, Señor, porque has confiado en mí, porque has fijado tus ojos en mí, Señor. Cuando no valía nada, tú levantaste mi vida. Y cuán grande amor, Señor, me has dado. Te agradezco, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchos saludos a todos los que se están conectando, todos los que nos están viendo en esta tarde.
Amado, amada, te amo desde lo más profundo de mi corazón y gracias por acompañarnos esta tarde para que juntos conmemoremos la obra redentora de aquel Cordero que fue inmolado en una cruz, de aquel Jesús que te amó con amor eterno, como nadie te ha amado, como nadie te amará. Así nos amó nuestro Jesús. Y bueno, siempre recordamos las palabras de personas importantes. Siempre recordamos cuando hablamos de alguien o cuando alguien ha fallecido, decimos, bueno, esta persona me llamó, esa persona se despidió de esta forma, esta persona estaba ya en una clínica a punto de fallecer y me dio unas instrucciones, estas fueron las últimas palabras que dijo antes de morir. Y hoy recordamos algunas palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz, ya a punto de morir, cuando había dado todo su aliento de vida, toda su fuerza, cuando había dado todo de él. Él pronuncia unas palabras que han quedado en nuestro corazón. Recordemos que todo lo que hace el Señor tiene un propósito y esas palabras que Jesús dijo allí en aquella cruz tienen un propósito eterno para nuestras vidas. Esas palabras que Jesús dijo no son palabras de la historia, son palabras de vida para que tú y yo las recordemos, para que tú y yo comprendamos ese amor tan grande. Y quiero invitarte a que leamos la palabra de Dios en Lucas 23:34. Si tienes la Biblia allí, te invito para que tú la abras y vamos a mirar cuáles fueron esas palabras que Jesús dijo. Esas palabras las narran sus apóstoles de una forma cronológica y quiero que compartamos aquellas palabras de Jesús. Lucas 23:34. Dice la palabra del Señor que Jesús había sido llevado a la cruz, ya había sido crucificado. Y él allí, cuando estaba crucificado, y recordemos que esa crucifixión fue lo más vergonzoso y humillante que pudieron hacerle a un ser humano. Jesús lo crucificaron, vuelto un escarnio, vuelto nada, desnudo totalmente. Su dignidad quedó por el suelo, no tenía fuerzas, estaba ya angustiado. Pero sabes, a pesar de su angustia, Jesús pensaba en ti. Jesús pensaba en mí, Jesús pensaba en una humanidad que está abatida y que está perdida. Entonces Jesús expresa desde allí, veamos Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El Señor Jesús, a pesar de todos unos días de tortura, de recibir crueldad, de recibir humillación, de recibir tortura, el Señor es capaz de decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor con esta palabra nos está hablando hoy en este abril 10, cuando estamos en una cuarentena, estamos aislados socialmente. Hoy Jesús nos dice en esta hora que nosotros podemos extender el perdón como Él lo hizo con nosotros. Jesús no solamente estaba pidiéndole al Padre el perdón por aquellas personas que le estaban matando, por aquellas personas que le habían crucificado. Jesús estaba pidiendo perdón por ti y por mí, porque éramos nosotros aquellos soldados romanos, éramos nosotros aquellos fariseos que le habíamos fallado, éramos nosotros que decimos amarle, pero a veces le fallamos. Y éramos aquellos que estábamos allí señalando y fuimos aquellos nosotros que le dijimos, sí, preferimos a Barrabás, que saquen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Esos éramos nosotros. No somos tan santos. Y por eso Jesús, cuando pidió perdón por aquellos que estaban alrededor de su cruz, estaba pidiendo perdón por ti y por mí. Y nos estaba dando un gran ejemplo, aún en medio del dolor,
aún en medio de su desfallecimiento, fue capaz de clamar por perdón y nosotros podemos extender el perdón. No hay nada más grande que pueda recibir un ser humano que no le amerite perdonar o pedirle perdón a Dios. El perdón es lo único que puede cambiar al hombre. El perdón es lo único que puede cambiar al ser humano. Y si el hombre es capaz de arrepentirse de sus pecados, y si la humanidad hoy clamara a Dios por ese perdón, ¿saben qué pasaría? Que Jesús está con los brazos abiertos para perdonar a la humanidad, para perdonar a las naciones. Las naciones están pereciendo porque no se han arrepentido. Pero Jesús hace más de 2000 años le pidió al Padre perdón por aquellas naciones que se han levantado en contra de su Hijo. Necesitamos perdonar. No sé qué tienes que perdonar en tu corazón. ¿Qué no has podido perdonar? ¿Cuántos te hirieron? ¿Cuántos te dañaron? Pero el Señor te invita esta tarde para que perdones, para que tú, al igual que Jesús, levantes tu mirada al cielo y le digas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú dices que amas a Jesús, tú lo puedes hacer. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú puedes perdonar. Y si tú no has podido perdonar, recibe a Jesús en tu corazón, porque de esa manera vas a poder perdonar. Y la segunda palabra que dice Jesús allí en aquella cruz, la vemos en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miremos este cuadro. Está Jesús crucificado a punto de morir, en medio de dos ladrones, en medio de dos personas que quizá habían sido homicidas. Pero uno de ellos le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos. En su ignorancia, en su ceguera espiritual. Y así hay más de media humanidad. Y si Dios existe, ¿por qué no salva el mundo? Y si Dios existe, ¿por qué hay tantos muertos? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad y tantas violaciones y tantas injusticias y tanta corrupción? Si Dios existe, más de media humanidad tiene una actitud como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, a punto de morir, y todavía está injuriando a Jesús. Pero la otra parte es el otro ladrón que está al lado de Jesús. También está a punto de morir. Reconoce su culpabilidad. Reconoce que no es digno de vivir. Pero ¿saben qué hace? Él le dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Una actitud de humildad y reconocer su culpabilidad. Y entonces este ladrón en último momento le dice a Jesús: mira, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, que es Dios, que estaba allí pagando precisamente por esos pecados, quizá antes de morir, sus oídos tuvieron ese gran privilegio de escuchar un hombre que le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y Jesús por eso le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Amado, que me escuchas en esta tarde, la salvación no es por obras. La salvación que Jesús te ha dado es por su muerte en la cruz. Y este hombre ladrón que está allí también a punto de morir crucificado, mira a Jesús y le dice: acuérdate. No se había bautizado, no había recibido un discipulado, no había caminado con Jesús en un liderazgo, no había hecho una escuela. Pero ¿saben? Tenía un corazón de reconocer que Jesús podía llevarlo a su reino. Y yo te invito en esta tarde para que examinemos nuestro corazón. Jesús,
ha extendido su salvación por gracia, que el Cordero sustituto tiene el poder para perdonar tus pecados. Jesús vino a perdonar nuestros pecados y Él ha dicho que cualquiera que invoque su nombre será salvo. Y este ladrón invocó el nombre de Jesús en último minuto y ese mismo día él tendría la entrada al paraíso, al reino del Señor. Esta es la segunda palabra que Jesús dijo en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Necesitamos recibir a Jesús en el corazón, porque en el momento que recibes a Jesús en el corazón, entras a su reino. Si vivimos aquí, esa es nuestra esperanza. Espiritualmente pertenecemos a su reino, pero si morimos, también entraremos en su reino. Tercer palabra de Jesús en la cruz. Vamos a Juan 19:26. Juan 19:26 nos relata la tercera palabra de Jesús en la cruz. Dice así la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Saben? La responsabilidad de un moribundo, el amor incondicional de un moribundo. Jesús estaba a punto de morir, pero tenía una responsabilidad de amor tan grande en su corazón, y era no desamparar a su madre. Así que él, desde allí, desde esa cruz, mira hacia abajo y ve, entre la multitud ve a su madre y ve a su discípulo, pero en su corazón sabe que la ley de Dios, que los mandamientos del Señor son: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Una actitud de honra para aquella madre. No sé cómo estamos con esa honra con nuestros padres, pero Jesús nos da el ejemplo. A punto de morir y no tiene excusa para decir: yo ya me voy a morir, que se arreglen ustedes, ya salieron ustedes de mi cobertura, yo no sé cómo van a hacer, pero el Señor deja a aquella madre en la compañía de su discípulo amado. Y no cualquier discípulo. Él sabía que ese discípulo cuidaría de aquella mujer, y aquella mujer también haría ese buen papel de madre para con aquel discípulo. Hijo, hija que me escuchas en esta tarde, cumple con esa responsabilidad de amor. Es un mandamiento honrar a padre y madre. No solo se honra con dinero, se honra con acciones, se honra cuando tú te portas bien y tú eres el orgullo de esa madre, de ese padre. Así que el Señor Jesús nos dio el ejemplo en aquella cruz. Y vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra de Jesús, su cuarta frase antes de morir, la encontramos en Marcos 15:34. Marcos 15:34. Dice así la palabra del Señor: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como un grito que tiene la humanidad en esta época. Hoy la humanidad quizá grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, mira, mis familiares están enfermos, quizás mis familiares han partido, hay pérdida. Hay mucho por qué preguntarle a Dios, pero el Señor está allí para decirnos que Él nunca se ha apartado de nosotros. Dios no se apartó de Jesús. Recordemos que Jesús era Dios y era hombre. Y era el hombre quien estaba cargando con el pecado y la rebelión y la maldad y la iniquidad del hombre. Jesús sintió la soledad en su parte humana.
porque su parte humana llevaba el pecado y el castigo de la humanidad. Y Dios, que es tan santo, no resiste el pecado. Dios, que es tan santo, no podía resistir tanta maldad. Y en esa maldad Jesús estaba llevando allí en esa cruz toda la maldad del mundo, la que se ha cometido desde antes y la que se seguirá cometiendo hasta que Jesús venga y redima a su pueblo y ponga cuentas todo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, aunque allí en esa cruz sintió la soledad que a veces sientes tú, allí sintió el vacío que tú a veces sientes, la tristeza y la angustia que se siente estar solo. Dios no lo había abandonado. Jesús tenía que atravesar tanta crueldad por ti y por mí. Así que si alguna vez te has sentido deprimido, triste, solo o vacío, sin consuelo, acuérdate que Jesús te entiende, que Jesús resucitó y que Jesús está vivo y comprende que la soledad del hombre solo la llena Jesucristo. Jesús está para llenar tus vacíos en esta tarde. Jesús está para transformar todo eso que duele en tu vida, toda esa tristeza, esa angustia, esas heridas. No sé cuántas heridas has sentido en esta semana, no sé cuántos maltratos has tenido esta semana o a quienes has maltratado, porque no solamente nos maltratan, también maltratamos, también herimos. Y Jesús nos enseña que Él puede llenar nuestra vida. El Señor se sintió solo y en su soledad no se enojó con el Señor, solo le pregunta a su parte humana: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y en la quinta palabra la veremos en Juan 19:28. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y la sed es algo que solamente la puede saciar algo tan especial como esto, ¿cierto? El agua. Y cuando el agua falta, la garganta se seca, hay una ansiedad fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Jesús dijo, tengo sed. Y quizá parte de esa sed que él tenía era física, pero la gran parte de esa sed que Jesús tenía era una sed de justicia. Por eso él dijo allí en el monte, en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vivimos en un mundo injusto, ¿verdad? Muchas veces decimos, esto es injusto, más impuestos, esto es injusto, la salud, esto es injusto, las contrataciones, tantas cosas. Si vemos las instituciones, injusto, cómo nos van a cobrar multa por esto, por lo otro, cómo nos van a colocar más impuestos, cómo nos recortan privilegios para ponernos cargas tributarias. Y siempre estamos clamando por justicia. Injusticia porque el hombre lo da todo y la mujer no lo entiende. La mujer lo da todo y el hombre no la valora. Los hijos reciben todo y sus padres esperan al menos una gratitud y no lo hay. Y vivimos en un mundo injusto con esa hambre y esa sed de justicia. Y pedimos que el Señor sea quien ponga el orden del cielo en nuestra tierra. Jesús dijo, tengo hambre, tengo sed, y esa sed solamente la podía saciar Dios. Su parte humana tenía sed porque estaba padeciendo todo el pecado de la humanidad. Recordemos que Jesús llevaba el pecado de aquella gente cruel que lo estaba torturando, pero también llevaría el pecado y la maldad de todas las generaciones que han venido y que vendrán. Allí estaba el Hijo de Dios, con sed en su alma y en su espíritu. Sexta palabra. Vamos a Juan 19:30.
En Juan 19:30 nos dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Sabes? Eso que le estás pidiendo al Señor, eso que la humanidad espera, aún ese tengo sed que Jesús tuvo allí en la cruz. Luego Él dice: consumado es. Toda su obra se cumplió allí en esa cruz. Sus 33 años aquí en la tierra se cumplieron en ese instante. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Jesús se negó a sí mismo. Jesús, antes de ir a la cruz, Él oró allí en el Getsemaní. Y Él tenía miedo, pero no tenía un miedo de morir. Él tenía miedo porque siendo santo iba a llevar todo el pecado y la maldad de la humanidad. Ese es el amor que Dios te mostró a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el amor que Jesús te tiene, mi amado, en esta tarde. Recuerda, Jesús te ama con un amor infinito, con un amor verdadero. El amor que Jesús te ha dado, nadie ni nada te lo podrá dar. Por eso ese amor que Dios te dio a través de su Hijo Jesucristo costó muy alto, un precio muy alto. Y todo lo que le hemos pedido al Señor conforme a su voluntad, allí en ese momento en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, allí estaba esa respuesta, allí estaba esa sanidad, allí estaba esa liberación, allí estaba esa restauración, porque el Señor Jesús pagó en la cruz por todas tus necesidades, por todas tus cosas. Consumado es. Vamos a la séptima palabra. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:46, la última palabra de Jesús en la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo espero que el Espíritu Santo te revele esta obra tan grande de Jesús. Yo anhelo en mi corazón esta tarde que Jesús se manifieste en tu vida, que tú le des ese primer lugar, ¿sabes? Él te amó con un amor eterno. Fue una promesa de salvación que se cumplió en Jesús. Una promesa que nos dio nuestro Padre Celestial cuando Adán y Eva pecaron allí en el Edén, en el huerto del Edén. Quedó registrada esa promesa de salvación. Génesis 3:15 nos dice que Dios Padre le dio un dictamen a Adán y Eva. Y en Génesis 3:15 le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que esta obra redentora de Jesús, cuando Él entrega su espíritu en las manos de Dios, allí se cumplió esta promesa de salvación. Porque aunque el diablo hirió a la mujer en el calcañar, Jesús con su muerte en la cruz hirió la cabeza de aquella serpiente antigua que es el diablo. Jesús venció. Jesús murió allí en la cruz. Y saben, mis amados hermanos, Jesús te ama con amor verdadero. El Señor Jesús recibió un no en Getsemaní cuando Él le dijo: Padre, antes de morir, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí Jesús estaba contando con la voluntad del Señor. Y aunque tenía temor y angustia, obedeció.
obedeció y fue exaltado. Fue exaltado y sabes, el diablo no le quitó la vida a Jesús. ¿Sabes qué dice Jesús en Juan 10:18? El Señor Jesús antes de morir, Él dice, habla con respecto a su vida. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obediencia. Y yo quiero invitarte, amado hermano, en esta tarde, amado amigo que me escuchas. Filipenses 2 nos muestra cómo se desencadena entonces esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cómo termina redactándonos la palabra del Señor esta obra de Jesús. Filipenses 2, vamos a Filipenses 2 y quiero que escuchen muy atentamente porque Jesús no se quedó colgado en esa cruz, Jesús no perdió, Jesús venció. Y mira lo que dice el Señor, aunque Jesús fue humillado, Jesús fue también exaltado. Y ese es el Jesús que tú tienes hoy. Esas palabras que Él mencionó en la cruz tenían un propósito de vida para nosotros, tenían un propósito de vida para la humanidad. Así que yo quiero